Buenas, aquí estamos retomando en esta disertación las llamadas generales de ley establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal frente a dos tipos de pruebas en el ámbito penal venezolano, ¿ok? Sujetos, medios de prueba, que es el testimonio y el peritaje, formando parte esta disertación como una continuación a una clase a mis alumnos de la Universidad Santa María, de la asignatura Derecho Procesal Penal 2, ¿verdad? Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases virtuales, estas disertaciones virtuales, las pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, los efectos de quien quiera ingresar a la misma y ver otros aspectos vinculados al derecho penal, al derecho procesal penal. Estamos transmitiendo esto desde diciembre del año 2020, ya se aproxima la Navidad, ya nos están quedando esta semana y la semana siguiente a los efectos de estas disertaciones virtuales a mis alumnos de la Universidad Santa María y al público en general. Bueno, nos estábamos refiriendo a la prueba de testigos en el ámbito procesal penal venezolano. Perdonen por recapitular un tanto la idea, en el sentido que hablar de pruebas en el proceso penal venezolano no es dejar de lado que nos encontramos con la libertad probatoria como principio que se ubica en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, que a diferencia de lo que podría existir, por ejemplo, en el Código de Enjuiciamiento Criminal, bueno, había la jerarquía, la primacía de esa llamada prueba testimonial y se indicaba, bueno, que los testigos se valoraban si eran dos testigos hábiles y contestes. Ahora no, ahora se aprecia por la sana crítica, que es la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Ese testimonio, ¿verdad?, que se expresa a través de una declaración, ese testigo que pudiera ser en sede fiscal a los efectos de derivar elementos de convicción, que pudiera ser en cualquiera de las audiencias, ¿ok?, vinculadas al proceso penal, pero que fundamentalmente su quehacer probatorio fundamental lo establece el propio COP en el juicio oral y público. Hay hasta referencias expresas en el propio desarrollo del juicio oral y público a la intervención de los testigos, en el sentido que en la jerarquía de las pruebas, bueno, ellos serían los que primero declararían. Aquí estamos abordando lo que nos establece el artículo 213 del COP, que aborda la necesidad que el testigo sea identificado y que se les examine respecto del hecho investigado. Es decir, habrá dos momentos importantes en el quehacer probatorio del testigo: la declaración y la contestación. ¿Okay? Entonces, obviamente que si se apercibe a alguien que declare sobre lo que ha percibido en algún momento, y se suele decir testigos presenciales y testigos referenciales. Testigos presenciales que han visualizado a través o han escuchado sensorialmente la comisión de un delito, la realización del hecho, y el testigo referencial. Alguien le ha dicho, ¿verdad? Recordemos que hay un testigo importantísimo, que es la propia víctima. La víctima como testigo, quien ha sufrido el hecho objeto del proceso, pero técnicamente a nivel de prueba, ya no estamos hablando de su condición de parte procesal o sujeto, sino a nivel probatorio, asume la condición de un testigo. Y tú dirás, bueno, pero obviamente que esa víctima tratará de alar la brasa hacia su lado, tratar de decir lo que más le favorezca, pero cuidado, allí está todavía la posibilidad del delito de perjurio, aun cuando la víctima haya sufrido directamente el delito. Ese es lo que un importante autor que yo les recomendaba en la pasada sesión, quizás el libro más importante en materia de prueba penal, el español Carlos Climent Durán, habla de la llamada presunción objetiva de falta de fiabilidad, ¿okay?, frente al testimonio. Entonces, esa presunción objetiva de falta de fiabilidad
¿Ok? Recuerden que quien no es fiable es mendaz. Entonces, la fiabilidad es lo contrario a la mendacidad. No dije mendicidad. Mendicidad es quien pida limosna en un país entero, pues. Que por ahí dicen que para que pueda comer tiene que votar. Terrible. Entonces, no es mendicidad, sino mendacidad, lo contrario a la fiabilidad. No confundir con la falibilidad. La falibilidad es la posibilidad que tiene de equivocarse un juez en la emisión de su fallo. Falibilidad. Que hablamos que al testigo se le exige fiabilidad. Y habrá grados. ¿Ok? Y por ello es que el COP en el 22 me habla de la sana crítica. Porque no es matemático, no te dice el valor de la víctima tiene valor 1 en su dicho. El testigo referencial tendrá valor 3. ¿Ok? Quien no tenga ningún tipo de vinculación y tenga un alto grado de contesticidad en su dicho, tendrá valor 10. No, nada de eso, dice el código. No hay un catálogo de tarifa. ¿Ok? No hay una tarifa probatoria. Nada, una frase eufemística ella, por sana crítica. Y usted dirá, bueno, sana crítica, hasta un chiste se podrá hacer. ¿Será que hay que pedirle el perfil 20 al juez que va a apreciar la prueba, a ver si está sano? ¿Será criticar por criticar? No, no, es esto lo que te estoy indicando. Muchos autores se desgranan los sesos con el tema de la sana crítica. El famoso ensayo, ¿verdad?, de Couture sobre la sana crítica. Y no es que el juez tiene que motivar, es que cualquier tipo de sistema apreciativo de la prueba le exige al juez motivar en tema probatorio, bien sea con la tarifa legal o con la libre convicción razonada. Sana crítica, posibilidad de ese cuestionamiento. O sea, hay presunciones objetivas de fiabilidad. Obviamente que un juez dirá, bueno, si este presenció el hecho y estaba por ahí de paso, tendrá un mayor alto grado de fiabilidad que quien sea familiar de la víctima o que sea familiar del procesado. Entonces, por lo tanto, en esa víctima tendrá un alto grado de presunción objetivo de falta de fiabilidad. ¿Ok? Y tú dirás, bueno, ¿por qué objetivo? ¿Por qué no es subjetivo? Bueno, porque se supone que no estoy abordando un tema de discrecionalidad. Se supone que al menos me va a decir lo que objetivamente presenció. ¿Ok? Pero haber sufrido el delito no es una cosa baladí, no es una cosa de menor importancia. Entonces, decía yo que conforme al 213, declarar y contestar. Por lo tanto, si se la percibe a alguien para que declare como testigo, no le voy a decir, dígame usted, señor Pedro Pérez, que se ha identificado, ¿qué fue lo que usted vio cuando en la UD4 de Caricuao el ciudadano Eustaquio Mendoza mató a la ciudadana Carmen Dorantes? Pero no le voy a decir eso. Usted está siendo presentado como testigo por unos hechos que supuestamente ocurrieron en la UD4 de Caricuao a las 10 de la mañana del día 8 de agosto. ¿Qué sabe usted al respecto? Y declarará. Y por lo tanto, las preguntas han de ser con respecto a lo que ha declarado inicialmente, so pena de que surja el problema de la pregunta capciosa o sugestiva, entre otros tipos de circunstancias que invalidarían el testimonio. Entonces, la declaración sin juramento, porque todos los testigos tienen que ser declarados con juramento, salvo los menores de 15 años de edad, como lo establece el 214. Las personas hasta los 15 años declararán sin juramento. Por lo tanto, eso de la declaración del menor de 15 años también ha sido tratado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en el sentido que en la medida de lo posible, cuando la víctima sea un menor de edad o los testigos sean menor de edad, ha de ser, habrá de rendirse esa declaración por la vía de la prueba anticipada. Esa que ustedes, mis alumnos, ya yo expliqué en la pasada sesión o la traspasada sesión, que es la que regula el artículo 289. Pero fíjate que aquí no hay un problema de que se desvanezca el sujeto de prueba, sino que el menor de edad puede tender
a olvidarse sobre aspectos que no están vinculados a su propio desarrollo normal y que por lo tanto ante la posibilidad del olvido, ¿verdad?, por parte de ese menor de edad, en la medida de lo posible, rendirse su declaración por la vía de la prueba anticipada. Pero ojo con que alguien entienda que todo menor de 15 años inexorablemente será con la prueba anticipada, porque es mucho más importante inmediación que mediación. Inmediación, una relación directa. Bueno, como ustedes prácticamente, ¿verdad?, que me están mirando en una relación de inmediación directa y no de forma mediata, porque yo sé que ustedes están allí, o se supone que están allí. Si yo activo un botoncito acá, me saldrá la cámara de ustedes, y no una forma mediata que ustedes están viendo esta grabación con posterioridad, que esté ubicada en una página de YouTube, en donde yo no estoy viendo en ese momento a quien me está mirando. Entonces, es preferible una relación en inmediación, ver los gestos, ver lo dicho, ver si se contradice con su boca, con su expresión facial, que una relación de mediación. Porque en una relación de mediación el juez de juicio lo que va a tener en su mano es el acta, ¿verdad? El acta de la prueba anticipada, y no va a tener esa relación de inmediación con respecto a el testigo. Por otra parte, se habla del llamado impedimento físico, el artículo 215 del COP. Si se acredita que un testigo tiene impedimento físico para comparecer al tribunal, se trasladará al lugar en el que se halla el testigo para tomarle su declaración. Esta circunstancia se hará constar en acta. Entonces, bueno, ya no solamente estaríamos hablando del traslado del tribunal a los efectos de que declaren los altos funcionarios públicos, sino también el que esté impedido de una forma física a comparecer al tribunal, el llamado traslado al sitio de atención médica, ¿okay?, bajo la fórmula de la discapacidad. Entonces, bueno, es decir, esta es una discapacidad que no inhabilita para la propia declaración, pero que se inhabilitaría para poder trasladarse al propio tribunal. Eso que se constituye el tribunal con el juez, con el secretario y con el alguacil al sitio en donde se rinde declaración el testigo. Por otra parte, dentro de las generales de los testigos hay un acto procesal que es muy importante, que es el llamado reconocimiento del imputado, el llamado reconocimiento en rueda, ¿okay?, como se decía anteriormente, bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese vidrio en la cual el que va a reconocer no es visto por quien es reconocido, y que se supone que esa persona a la que se le reconoce ha de ser colocada allí con personas que tengan la misma característica fenotípica del que va a ser reconocido. Es decir, si a mí me irían a reconocer en el acto de reconocimiento, pues tendría que colocarse a un calvito, viejito, ¿verdad?, que esté allí. No van a colocar al lado mío a Brad Pitt o a George Clooney diciendo que quien cometió el delito fue el calvito, entonces el viejito. Bueno, obviamente tendría que ser personas con iguales características fenotípicas, ¿ok?, a los efectos de la llamada el acto de reconocimiento. Cuando cualquiera de las partes o la víctima estime necesario el reconocimiento del imputado, pedirá al juez la práctica de esa diligencia. Leí bien, del imputado. Mal se podría hablar del reconocimiento de otro testigo. Hay quien ha pretendido el reconocimiento de otro sujeto procesal, o sea, quien ostente la condición de imputado en este momento. Obviamente que tuvo que haber existido una previa imputación. No se concibe por la vía del reconocimiento, del llamado reconocimiento de quien simplemente es investigado. Es decir, que de alguna forma los elementos de convicción para imputar a alguien han de haber sido anteriores al propio reconocimiento, porque el reconocimiento es una actuación de convicción posterior, ¿ok?, a la imputación. Se solicitará previamente al testigo que haya efectuado la descripción del imputado y de sus rasgos más característicos, a objeto de establecer si efectivamente lo conoce o lo ha visto. Cuidado de no recibir indicación alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer. ¿Okay?
Cuidado esto de la deducción y la inducción, la diferencia. La inducción, ¿verdad? El tema de la inducción, de afuera hacia adentro, ¿ok? La deducción, esa persona, bueno, en sí mismo deduce. Es decir, antes de pasar al cuartico que se encuentran en los circuitos judiciales para el reconocimiento, la famosa pantalla, me tienes que declarar y en acta plasmarse qué fue lo que usted vio. Porque conforme a lo que usted va a decir que vio, es lo que va a reconocer. Entonces, las preguntas versarían sobre lo que previamente, aún no estando en la sala de reconocimiento, usted está afirmando. ¿Ok? Recuerden que también pudiera ser que un testigo referencial forme parte del asunto, en el sentido de que, bueno, el imputado le comunica a ese testigo referencial que él secuestró, que él mató, y se tiene la duda, bueno, de quién le dijo a usted ello, ya ostentando a la persona que se lo dijo la condición de imputado. ¿Ok? Entonces, la forma en que se realiza ese reconocimiento lo establece casi que muy reglamentariamente el propio COP en el 217. Se practica poniendo a la persona que debe ser reconocida a la vista de quien haya de verificarlo, acompañada de por lo menos otras 3 de aspecto exterior semejante, ¿ok? La llamada identidad fenotípica. El que la practique dará previo juramento o promesa. Si se encuentra dentro de las personas, dentro de la rueda o grupo, por eso que se habla de reconocimiento en rueda, aquella a quien se refirió previamente en la declaración, en caso afirmativo, dirá el número 3, el número 2. El juez cuidará que la diligencia se lleve a efecto en condiciones que no representen riesgo o molestia para el reconocedor o reconocedora. ¿Ok? Fíjate que no se habla del reconocido. Alguien dirá, pero bueno, profesor, la no declaración coacta del artículo 49.5 de la Constitución no lo exime de colocarse allí a los efectos de ser reconocido por el otro. No hay declaración. Es solamente cuando el propio imputado sirve de fuente de prueba en sí mismo. Hay libros bien adecuados que se han escrito sobre el procesado como fuente de prueba de la propia desvirtuación de su condición de no inocente. No hay un tema de declaración coacta. ¿Ok? Bueno, sigamos abordando el tema de la llamada pluralidad de reconocimiento conforme lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Si son varios los que van a reconocer, se debe cuidar que esos reconocedores no se hayan comunicado en sí a través de horas distintas, porque de alguna forma esa posibilidad de la comunicación entre los reconocedores inhabilita, deslegitima, ilegaliza o por lo menos hace que aumente la presunción objetiva de falta de fiabilidad. ¿Ok? El reconocimiento deberá practicarse por separado respecto a cada uno de los reconocedores, como lo dice el 218. Y el 119, para la diligencia de reconocimiento regirán las reglas del testimonio. Entonces hay unas reglas del testimonio con respecto al COP y la declaración del imputado, el reconocimiento y la declaración del imputado, el reconocimiento procederá aún sin el consentimiento de este o esta. Entonces cuidado, porque el 219 nos indica que se tomarán en cuenta la declaración del imputado o imputada, pero que él se hará de igual forma. ¿A qué se refiere entonces esa especie de contradicción? Bueno, que si quien va a reconocer es un familiar dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, a él sí se le debe decir, mire, usted no estaría obligado a reconocer al familiar dentro del 4º grado de consanguinidad, no está obligado a hacerlo, ¿ok? Pero no a negarse el reconocible a participar de la rueda, puesto que él sea procesado. Entonces, la posibilidad de que ese quien está rindiendo declaración y que se encuentre como pariente, ¿verdad? Pueda abstenerse, ¿ok? Por lo menos es mi humilde criterio al respecto, conforme a lo que establece el artículo 219, en donde se exige que se cumplan las reglas de declaración del imputado, pero solamente se exceptúa su propia presencia en el acto de prueba. Ella sí es necesaria.
Los objetos también pueden ser reconocidos. Siempre se habla del reconocimiento de personas, pero por la vía de este reconocimiento podrán ser también reconocidos objetos. Se habla de la posibilidad de la exhibición. La exhibición como el mecanismo a partir del reconocimiento de objetos. Entonces, no solamente se reconocerán personas, sino objetos, pero también nos habla el Código Orgánico en el 221 la posibilidad del reconocimiento de voces y sonidos cuando hay un tema de percepción sensorial. ¿Ok? Entonces, el 221 nos establece que ello deberá constarse en acta y que se documente mediante prueba fotográfica, videográfica u otros instrumentos. Por lo tanto, nada está impidiendo la posibilidad de que alguien reconozca a partir de una fuente de grabación, ¿verdad?, una determinada voz. Ahora bien, aquí llegaremos al tema que si en la rueda de reconocimiento se hace hablar al reconocible para que el reconocedor pueda escuchar la voz y afirmar que esa fue la persona que le dijo, te voy a violar, dame toda tu cantidad, te voy a matar. Porque si se le obliga a hablar, ese verbatio de alguna forma implicaría una declaración y allí sí estaría vinculado a las eximentes que establece el artículo 49.5, la no declaración coacta, ¿ok? A partir de la emisión de una voz en el propio rueda de reconocimiento. En todo caso, valga la expresión, recordemos que todo ello se configura como un sistema, pues, ¿okay? Como un sistema probatorio, mucho más cuando el propio Código Orgánico Procesal Penal nos habla de las generales del testimonio. El careo. El chiste malo es, bueno, no es que sea un cacareo, sino un careo. El careo es colocar, como lo indica la propia norma, el artículo 222, ¿ok? Es decir, poner al contraste a dos emisores de un testimonio o de un peritaje. El careo de personas en sus declaraciones que hayan discrepado sobre un hecho o circunstancia importante, aplicándose las reglas del testimonio. Entonces, bueno, se puede carear el careo de testigos. Usted dice que usted observó a Pedro a la entrada de la calle 1, pero usted dice que lo observó más bien era en la casa de la calle 1. Entonces, bueno, que ellos declaren de forma conjunta a los efectos de lograr una especie de convencimiento. El careo funciona como acto de investigación, pero también funciona como un acto de prueba, perfectamente posible. Como acto de investigación, si a partir del careo me voy a derivar un convencimiento, una diligencia de investigación en sede fiscal, ¿ok? O por la vía de la prueba anticipada. Pero también puede ser que el careo se realice en pleno juicio oral y público. El careo entre testigos que han sido ofrecidos y que han sido admitidos, o inclusive entre peritos, ¿verdad? Usted, doctor, está estableciendo como la causa de la muerte un hecho de origen vial, y usted, doctor, está estableciendo como causa de la muerte la existencia de la condición cardiópata. Entonces, bueno, vamos a escuchar la declaración de los dos, enfrentándose, uno diciendo con respecto a por qué determina un hecho de carácter vial o la condición de una cardiopatía en una precisión científica, porque a fin de cuentas yo como juez utilizo la sala crítica, pero me valgo como instrumento la lógica, la experiencia y la ciencia. Y esta ciencia puede tener un origen, digamos, epistemológico, un origen vinculado a una ciencia de la cual yo no comparto un conocimiento, para lo cual se me requiere una explicación adicional. Bueno, el testigo sin identificación, voy a abordar a grosso modo algunas jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, fundamentalmente en la sala de casación penal, frente al tema del testimonio. ¿Ok?
Me parece interesante esta sentencia, la sentencia 52 del 5 de febrero del año 09 de la Sala de Casación Penal. El juez de juicio solo decidió ir al testigo carente del documento de identidad, reservándose la valoración para después de verificada su identidad. Y como se expuso en párrafos anteriores, el Ministerio Público posteriormente y antes de concluir el debate mostró a efectos videndi la cédula de identidad de este testigo y sus datos de identidad coincidieron con los aportados el día de la declaración. Entonces, fíjense lo que ocurrió en ese momento, ¿no? En ese momento se hizo rendir una declaración sin conocerse las generales de ley de identificación, pero que de alguna forma se corrigió con posterioridad. Aquí estaremos hablando de esas hipótesis que maneja, ¿verdad? Los artículos para la llamada nulidad relativa, ¿ok? Que habla los artículos 177 y 178 del COP, la nulidad relativa por la vía de la completación, corrección o convalidación. Aquí se estaría corrigiendo o completándose un acto procesal de contenido probatorio que esencialmente era nulo, ¿verdad? O tangencialmente nulo al no conocerse las generales de ley. Recordemos que todo acto procesal está cubierto con el llamado principio de identidad, saber qué parte o sujeto procesal lo está realizando, puesto que no podríamos aceptar actos procesales anónimos. El anonimato cuestionado a partir de la propia Constitución, bueno, tampoco podría estar presente en el ámbito de los quehaceres probatorios. Entonces, bueno, aquí por una vía de una completación posterior del oferente del testimonio se logró la identificación y aquí lo validó la Sala de Casación Penal en el fallo in commento. Veamos otro fallo, ¿ok? Testimonio del cercano al imputado, aquello que yo les hablaba de esa aparente presunción objetiva de falta de fiabilidad. En la sentencia 563 del 23 de octubre del año 08, la Sala de Casación Penal manifestó: no existe impedimento a familiares o allegados para declarar a favor o en contra del acusado. Y por otra parte, habría que observar si se trata de testigos presenciales, como parece ser el presente caso, y si sus dichos concuerdan entre sí, llegan o no a convencer efectivamente al juez sobre la verdad del hecho. Entonces, bueno, es decir, negarse, inadmitirse un testigo en la fase intermedia o su incorporación en la fase de juicio por ser familiar del procesado, bueno, lo niega la propia Sala de Casación Penal, porque vamos a ver cómo se comporta en el juicio oral y público, porque pudiera ser que por más familiar del procesado, del acusado que se tenga, no incurre en perjurio alguno. O afirma esencialmente para lo cual se requiere la declaración del testigo, perdón. Concentrémonos ahora en la experticia. Una prueba técnica que tiene solera, que tiene tradición. Digamos que es una prueba histórica, no histérica, histórica. Uno, porque es muy vieja, ¿okay? La necesidad del peritaje. ¿Se acuerdan aquella vieja novela de Humberto Eco con El nombre de la rosa, sobre un proceso inquisitorial en la Alta Edad Media? Pero además se habla histórica, se dice, y así lo afirma Carlos Climent Durán, este gran probacionista penal, que la experticia es una prueba histórica porque comporta dos momentos. El momento de la conclusión por escrito y el momento de la deposición en el juicio oral y público, ¿okay? Por la vía del testimonio. Entonces, dos momentos importantes que validan, legitiman, le dan fiabilidad a la prueba de experticia. Es más, cuando se dice en el 22 que el juez apreciará la prueba por la vía de la sana crítica, y la sana crítica es la posibilidad del cuestionamiento de la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, utilizando la lógica, en primer lugar, como instrumento, las máximas de experiencia. En el último lugar, se habla de la ciencia. Y cuando se habla de la ciencia, obviamente, no estaríamos hablando de la ciencia jurídica, sino la ciencia del perito, ¿ok? Porque yo como juez, la lógica no me permitió apreciar esa prueba. Si me voy por la vía de la máxima de experiencia, pues tampoco.
Pues requiere un conocimiento científico. Yo de verdad requiero saber si eso es cierto, que de noche se ve menos que de día, que el agua tiende a borrar rastros, que una gente puede manejar un carro con los frenos malos, frenando con la caja de velocidad, ¿ok? Si eso es posible. Si un niño puede fantasear sobre aspectos vinculados a la genitalidad de un adulto, un experto me tendrá que decir si el niño puede incurrir esencialmente en un falso testimonio, fundamentalmente. Entonces, bueno, la experticia. El capítulo vinculado a la experticia es relativamente amplio en el Código Orgánico Procesal Penal. Nos dice el 223 que el Ministerio Público realizará u ordenará. Extraño esto de realizará, bueno, pues lo realizará, va a ser parte y a la vez perito. Bueno, porque existen esas unidades de peritaje ya dentro del propio Ministerio Público, pero por ordenar también a un ente externo, las policías de investigación. La práctica de experticia, fíjate que en la propia norma establece cuando el examen de una persona u objeto o para descubrir o valorar un elemento de comisión se requiera de conocimiento o habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio. Entonces, es un conocimiento que esencialmente no puede provenir en la máxima de experiencia que tiene cada uno de nosotros, que somos más o menos mayorcitos, uno más que otro. Bueno, yo más viejo que todos ustedes, que por haber vivido ya tenemos cierta experiencia, pero no, se requiere una habilidad especial. Por cierto que el tema de la habilidad especial no necesariamente surge por la vía de un título universitario. Por ahí se dice que la experiencia da sapiencia. A lo mejor hay gente que no tiene un título universitario, pero que tiene una experiencia en un arte, un oficio determinado, ¿verdad? Los luthiers, los que hacen instrumentos, por ejemplo, ¿ok? Oye, una expresión como esta, decirle, mira, fulano de tal es así. Entonces, bueno, ¿quién me va a decir, verdad? Ante una expresión como esa, bueno, tiene que ser alguien que esté muy vinculado al ámbito de una realidad nacional, a la idiosincrasia nacional, y sabe, porque así, dicho así, en otras partes del mundo es que lo está haciendo bien, pero dicho en Venezuela, ya ustedes saben qué pudiera significar. Entonces, bueno, alguien que pueda expresar el tema de la semántica, la gestualidad. Entonces, bueno, el fiscal del Ministerio Público podrá señalarle a los peritos los aspectos más relevantes que deberán ser objeto de la peritación, sin que esto sea limitativo y el plazo entre el cual presentará el examen, porque fundamentalmente, y le señalaba al comienzo, los textos de criminalística, quien sabe es el propio perito, ¿verdad? Lo que criminalísticamente sirve para demostrar un hecho o circunstancia, bajo la vía de su conocimiento científico. Peritos. 204. Deberán poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminarán siempre que la ciencia esté reglamentado. No, profesor, yo lo que sé es de parapsicología. Bueno, pero es que eso no está reglamentado como tal. En caso contrario, deberán designarse a personas de reconocida experiencia en la materia. Serán designados y juramentados por el juez, salvo que se trate de funcionarios que ya de por sí juraron al ejercicio de su profesión y estén vinculadas en un órgano de investigación, como lo establece el 224. Ahora bien, los peritos podrán excusarse. Y no solamente eso, sino que los peritos, conforme lo establece el 88 del COP, es el tipo de sujeto procesal que también pueden ser objetos de inhibiciones o de recusaciones, es decir, de apartamiento. Inhibición, el mismo apartarse, si se encuentra parcializado con respecto a alguna de las partes o sujetos en la causa, o ser recusados por las partes en las causas si está dentro de alguna de las causales de recusación, ¿verdad? De falta de imparcialidad que regula el 89. En todo lo relativo a las traducciones o traductores o intérpretes regirán las disposiciones contenidas en este artículo. Por lo tanto, los llamados intérpretes o traductores se les ostenta la condición de perito o experto, ¿verdad? En la llamada, la posibilidad de dar conocimiento a alguien que maneje idioma extranjero o que sea un sordomudo. Dictamen pericial. Deberá contener el 225 la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, lo que se llama la conclusión. La relación detallada de los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones. Es decir, un dictamen tiene que concluir, ¿ok?
Y en requisito de forma deberá ser escrito, firmado y sellado sin perjuicio del informe oral en la audiencia. Por eso es que conforme ese 225 se suele decir que el peritaje es una prueba histórica, porque comporta dos momentos, repito, la llamada conclusión de forma escrita y la llamada deposición en el juicio. En ambas debe dar fe de la ciencia o del conocimiento, digamos, científico que ha permitido demostrar ese hecho. Ahora bien, aquí el 226 está regulando una de las pocas posibilidades de iniciativa oficiosa probatoria por parte del juez. Cuando los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios, el juez o el Ministerio Público, lo estime pertinente, se podrá nombrar a uno o más peritos nuevos, de oficio o a petición de parte, para que los examinen y, de ser el caso, los amplíen o repiten. Podrán ordenarse la presentación e incautación de los documentos y las cosas, si esto es necesario para efectuar el peritaje. Es decir, recordemos que el perito tiene un objeto a peritar, ¿ok? Que sería esa cosa, ese objeto que se mantiene en la cadena de custodia y resguardada. Entonces, el 226 establece esa posibilidad ulterior a que, ante la duda del perito, el juez pueda nombrar un perito distinto. Ok. El 227 y el 228 nos habla de dos institutos importantes, que es la llamada regulación prudencial por parte del perito, sin regulación del valor de la cosa, generalmente vinculado a delitos contra la propiedad. Entonces, esta regulación prudencial de valor podrá cambiar en el desarrollo del procedimiento si el elemento de convicción lo justifique. ¿Ok? Por otra parte, los documentos que han sido, los objetos que han sido peritados, podrán serle mostrados al imputado o a los testigos para que lo reconozcan un informe. Pero eso ha de ser determinado como una experticia. Bueno, todo esto que les he hablado de la historicidad de la experticia, conclusión y deposición, yo lo derivo a esta sentencia, la sentencia 428, ¿verdad? Del 11 de noviembre del año 04 de la Sala de Casación Penal. Los informes de experticia no podrán ser apreciados solo si se incorporaron por su lectura al juicio oral y público. También es importante la llamada sentencia 457 de noviembre del año 04, en donde no puede prescindirse del testimonio policial si